Vamos a continuar con el estudio sobre la conciencia esta tarde del 19 de enero. Clarisa, ahora falla tu vídeo. ¿Sales la pantalla de color verde Vaya por Dios. en tu imagen? Yo Ahora la veo parece que está bien. Ahora sí. Ahora se ve bien. Bueno, pues vamos a ver. Como decíamos, vamos a continuar con nuestro estudio y mientras continúan entrando algunos de los compañeros, pues vamos a prepararnos para el trabajo que vamos a realizar. Pero como siempre, antes de comenzar, hemos de dar la información de que este trabajo se está grabando, se colgará en la página YouTube de Bhakti y por lo tanto aquellos que no quieran que su imagen salga en esas grabaciones han de proceder a cerrar su cámara a través del icono que aparece en sus pantallas. Clican y cuando tengan el slash en rojo, la cámara ya aparecerá cerrada. Y también recordar que si hay alguno de ustedes, de vosotros, que quieran inscribirse para recibir todos los programas de la sección española, pueden escribir un mail a actividadesvirtuales.ste y @gmail.com como siempre, indicar su nombre y apellido, su país o ciudad de residencia y la dirección electrónica y teléfono. Y si alguno quieren recibir los programas que envío semanalmente a todas las direcciones que tengo, entonces escríbanme un mail aquí a Clarisa Elosegui, clarisaelo@gmail.com. No se vuelve a ver bien, ¿eh, Clarisa? Tu cámara parpadea mucho y se pone en verde. Si cierras tu cámara nada más, Clarisa. Yo sí la veo bien. Un momento. La veo en verde. La grabación. Bien, pues ahora vamos a estar unos momentos en silencio y para ello tomamos como fondo y de nuestros pensamientos la invocación de Anibesan, que todos ya seguro que se la sabemos muy de memoria, pero que hay que atender al significado más que las palabras que ya conocemos. Oh vida oculta que vibras en cada átomo, oh luz oculta que brillas en cada criatura, oh amor oculto que todo lo abarcas en la unidad, que cada ser que se sienta uno contigo sepa, por lo tanto, que es uno con todos los demás. Y como siempre, para que vaya penetrando en nosotros y nuestra conciencia se amplíe con esa profunda idea, profundísima idea, que nos aporta el primero de los 3 objetivos de la sociedad teosófica, formar un núcleo de fraternidad. Para ello, para que sea real, no basta con tener buenas intenciones, no basta con ser amigos de unos cuantos y de otros no, aunque siempre eso será, sino que realmente sea un sentido de fraternidad incluyente de todos los seres y de todas las criaturas en todos y cada uno de los reinos, sin excluir a ninguno por ninguna razón.
Esa es la idea fundamental. Si observamos en nuestro pensar y sentir algún rechazo hacia alguien, debemos de inmediato, si así hemos comprendido lo que significa, debemos de inmediato ponernos a transmutar ese rechazo. Ese ser ha de caber en nuestro corazón como todos los seres. Y ahora, continuando, en el lugar en que lo dejamos, Annie-Besant nos sigue diciendo, en realidad las experiencias siguen siempre inalterables en la conciencia universal solar. Y a medida que pasamos por tales experiencias, llegamos a ser conscientes de las mismas, porque la luz, todavía limitada de nuestra conciencia, velada como está en el vehículo físico, las ilumina parcialmente. Ponía la palabra las embiste, pero en el lenguaje castellano embestir es ir de cabeza hacia algo. Y la palabra iluminar tiene muy poco que ver con la palabra embestir. Así que las ilumina parcialmente y desaparecen cuando pasamos. Esas experiencias pues todavía se forman de una manera débil en nuestra consciencia. Pero cuando el espacio cubierto por la misma luz, irradiando a través del cuerpo astral cámico, es mayor, las experiencias aparecen de nuevo cuando estamos en trance durante la meditación, es decir, con la conciencia en el cuerpo astral cámico y libres durante ese trance, libres del físico. No es que las experiencias hayan llegado y se hayan ido y hayan regresado de nuevo, sino que la luz de nuestra conciencia en el vehículo físico había pasado y por eso no las veíamos. Y la luz más extensa en el cuerpo astral cámico nos capacita para verlas de nuevo. Así que depende de dónde tenemos la conciencia situada en un momento dado. Y por lo tanto, cuando habla de la conciencia en el plano astral cámico, pues vemos que es aquí. Pero luego más adelante nos habla de nuestra conciencia conociendo no solo lo que está en nuestro propio cuerpo astral cámico, sentimientos, emociones, deseos, pasiones y el largo etcétera, sino lo que nos rodea en el propio plano astral cámico, de la misma manera que conocemos lo que nos rodea en el plano físico. Esto llega con la evolución, llegará. Como bien ha dicho Bhagavan Das, es un autor teosófico, tiene varios libros. Si un espectador al caer la noche deambulara incansablemente por los vestíbulos de un gran museo, de una importante galería de arte, con una sola lamparilla en la mano, cada uno de los objetos naturales, las escenas pintadas, las esculturas, los retratos, serían iluminados sucesivamente por esa lámpara, por un solo momento, mientras que todo el resto permanecería en la oscuridad. Y después de ese único momento, todo volvería a sumirse en la oscuridad. Bueno, esto es una fotografía que encontré de un museo y es solamente para que cojamos la idea. Sean ahora no uno,
sino innumerables los espectadores, tantos como el infinito número de objetos que se pueden ver en aquel lugar, y que cada espectador camine sin rumbo, yendo y viniendo incesantemente a través de la abigarrada multitud de todos los demás, con cada lámpara iluminando momentáneamente un objeto y solo para ese espectador que sostiene esa lámpara. Si lo que uno percibe en su conciencia es esa pequeña y breve iluminación en su conciencia, pero que de momento no puede iluminar las conciencias de los demás, porque esto forma parte del proceso y más adelante en la evolución uno se convierte no solo en una lámpara de sí mismo, sino también en alguien que puede iluminar la vida de otros seres, como hemos podido ver en grandes seres que han pasado por la historia de la humanidad. Este inmenso e inmóvil edificio es la ideación del inmutable absoluto, la ideación. De entre la inmensa multitud, cada espectador portador de una lámpara es una modalidad de conciencia de entre las infinitas modalidades semejantes que forman la totalidad de la conciencia una universal. Cada iluminación de un objeto es su evidencia, es una experiencia del Jiva y utiliza el nombre que es el conjunto de Atma, Buddhi, Manas. Es una experiencia del Jiva. Cada caída en la oscuridad es su deslizamiento hacia la latencia. ¿Sí? Cada caída por medio de nuestras acciones en un periodo de aturdimiento, oscuridad, nos metemos en cosas que no son tan sanas como deberían, y entonces uno se desliza hacia un estado de latencia parcial de esa conciencia que temporalmente había resultado en ser iluminadora, ser una lámpara de uno mismo. Esto es posible porque hasta que no se haya transformado todo en nosotros, cada uno de nosotros en sí mismo, y la luz de la conciencia sea la de Atma, Buddhi, Manas, iluminando a todos los vehículos del cuaternario inferior, hasta que eso no sea un hecho total, las variantes, los movimientos, las vibraciones que se van cambiando son posibles, y no solamente son posibles, sino que son muy frecuentes. Cada iluminación de un objeto es su evidencia, es una experiencia del Jiva, y cada caída en la oscuridad, como se decía, es su deslizamiento en la latencia. Desde el punto de vista de los objetos en sí, o de la conciencia universal, no hay ninguna latencia. Desde el punto de vista de los objetos que siguen siendo por sí mismos y no se ven afectados porque nosotros los percibamos o no los percibamos de una manera o de otra, y desde el punto de la conciencia universal no hay ninguna latencia, ni tampoco ninguna evidencia, porque es lo que es, sin cambios. Desde el punto de vista de las modalidades de conciencia individual, la que nosotros disponemos ahora, que no es total, desde esta conciencia individual sí hay estos estados diferentes. Cuando vehículo tras vehículo se llega a una actuación más plena, el espacio de luz se extiende y la conciencia puede dirigir su atención a cualquier parte del área y puede observar atentamente los objetos allí incluidos. Por eso, cuando la conciencia puede funcionar libremente en el plano astral kámico, de nuevo lo sitúo aquí, y es consciente de lo que la rodea allí,
Y ahora es cuando nos está diciendo, y además es consciente de lo que la rodea, de los objetos, entidades y seres que nos rodean continuamente en el plano astral cámico en el que estamos inmersos por medio de este cuerpo, pero de lo que no tenemos conciencia actualmente. Pero cuando se llega a este desarrollo de la conciencia, entonces es consciente de lo que lo rodea allí. Puede ver mucho de lo que en el plano físico es el futuro o el pasado. Puede ver si hay cosas a las que en el pasado ella, la conciencia, ha aprendido a responder. Las cosas externas al área de luz, al llegar a través del cuerpo astral cámico, estarán dentro del área de lo que fluye desde el cuerpo mental más sutil. Así, las cosas externas al área de luz, al llegar a través del cuerpo astral cámico, estarán dentro del área de lo que fluye desde el cuerpo mental más sutil, porque entonces se abre a la posibilidad de la recepción del siguiente plano al sí mismo. Es todo muy graduado, recordemos esto siempre. Cuando el cuerpo causal da otro paso más, cuando el cuerpo causal es el vehículo de la conciencia, la memoria de las vidas pasadas es recuperable, porque el cuerpo causal, esto no es más que un pequeño dibujo para representarlo, pero para que tengamos la idea, el cuerpo causal vibra más rápidamente a los acontecimientos ante los cuales ha vibrado anteriormente. Y la luz que brilla a través suyo abarca un área muy superior e ilumina escenas del remoto pasado. Cuando alcancemos ese estado de conciencia, que podamos situar nuestra conciencia en el campo causal, que es el receptáculo de todos los procesos de la evolución, de todas las encarnaciones pasadas en el cuaternario inferior. Cada encarnación le entrega los frutos al aspecto, durante todo el ciclo humano, al aspecto que es permanente durante el ciclo humano. Recordemos, pues, que es importante que lo que le vayamos a entregar sea de elevada naturaleza. Aquellas escenas que en realidad no son más pasado que las escenas del presente. Y esto lo dice así porque tiene en cuenta que para lo superior, pasado, presente e incluso futuro, no son más que una sola y única cosa, porque todo está en la conciencia del logo solar. Pero estas ocupan un lugar diferente en el tiempo y en el espacio. Es decir, las del pasado ocupan un lugar en el tiempo y en el espacio, en el archivo, y las del presente ocupan otro lugar y no se mezclan en el tiempo y en el espacio del cuerpo causal. Los vehículos inferiores que no han vibrado previamente ante estos acontecimientos, los vehículos inferiores, los de la nueva personalidad, estos en los que estamos ahora inmersos, revestidos de ellos, no participaron de los acontecimientos del pasado de otras vidas. Por lo tanto, estos vehículos que no han vibrado previamente ante estos acontecimientos no pueden contactar rápidamente con ellos, directamente. Eso pertenece al cuerpo causal. Eso solo pertenece al cuerpo causal. El vehículo relativamente permanente. Relativamente porque cuando acabemos cada uno de nosotros la parte del ciclo humano que nos trae a las encarnaciones, en su momento debido, este cuerpo causal ya no será necesario
y todo se fundirá en los aspectos más superiores. Pero sigue diciéndonos, cuando este cuerpo les responde, sus vibraciones se deslizan hacia abajo y pueden reproducirse en los cuerpos mental, astral y físico. Y ahora Anibesan nos pone en el subcapítulo que denomina atención, esa atención que es tan necesaria y que no siempre hacemos mucho uso de ella, como podemos darnos cuenta. Andamos con frecuencia bastante despistados y resulta que hemos de hacer uso de la atención de una manera cada vez más constante, más continuada. Pero para ello hemos de tomar la determinación de estar atentos. Así que dice Anibesan, hacemos referencia a la frase que se ha utilizado antes sobre la conciencia que puede dirigir su atención a cualquier parte del área y observar atentamente los objetos incluidos en ella. Cuando estamos con la conciencia de vigilia, despiertos y aquí en el plano físico, podemos dirigir nuestra atención a cualquier parte de toda el área del plano físico, a nuestro entorno, los objetos, las personas y el largo etcétera, animales, etcétera, etcétera. Pues esto es aplicable a cuando la conciencia está dirigida al plano astral cámico y más tarde al plano mental. Esta dirección de la atención en la conciencia corresponde muy exactamente a lo que llamaríamos enfocar la visión en el cuerpo físico, tal como hemos comentado. Si vigilamos la acción que tiene lugar en los músculos del ojo, cuando miramos primero a un objeto cercano y después a un objeto lejano o viceversa, seremos conscientes de un ligero movimiento y esta contracción o relajación origina una ligera comprensión o al revés en el cristalino del ojo. Esto lo hemos podido comprobar todos y cada uno de nosotros, que al mirar de lejos y mirar de cerca, volver a mirar de lejos, notamos que hay un cambio en el enfoque. Lo podemos llamar directamente un cambio en el enfoque. Y ella añade, ahora se trata de una acción automática, completamente instintiva, pero solo se ha convertido en eso con la práctica. Un bebé no enfoca su vista, no calibra la distancia todavía. Trata de agarrar ávidamente con toda destreza una bujía en el otro lado de la habitación como si estuviera a su alcance. Y solo poco a poco aprende a distinguir lo que está más allá de su alcance. El esfuerzo para ver con claridad conduce a la focalización del ojo y esto enseguida se convierte en automático. Los objetos en los que el ojo está enfocado están dentro del campo de una visión clara y el resto se ve de un modo vago, como todos hemos podido comprobar en el plano físico. De igual manera, también la conciencia es claramente consciente de aquello hacia lo cual está dirigida su atención. Las demás cosas permanecen vagas, desenfocadas. El hombre aprende gradualmente a dirigir así su atención hacia las cosas de un lejano pasado, si lo medimos con el tiempo. El cuerpo causal se pone en contacto con estas cosas y entonces las vibraciones se transmiten a los cuerpos inferiores. Cuando un estudiante
por ser más adelantado que el común de todos nosotros, cuando un estudiante ha conseguido que su cuerpo astral vibre sensiblemente ante los acontecimientos del pasado, crea así una imagen astral de los mismos y por medio de su presencia ayudará a los que están menos adelantados, porque el cuerpo astral del estudiante más joven puede reproducir más rápidamente estas vibraciones y de ese modo también puede ver. Pero incluso cuando el hombre ha aprendido a ponerse en contacto con su pasado y a través del suyo con el pasado de los demás relacionados con el suyo, descubrirá que es más difícil dirigir eficazmente su atención a las escenas con las que no ha tenido ninguna conexión. Voy otra vez al mismo párrafo porque es interesante. Cuando el hombre ha aprendido a ponerse en contacto con su pasado. Esto, hoy por hoy, solamente es posible a nuestro pasado de la actual existencia para la inmensa mayoría de la humanidad que está encarnada, para la inmensa mayoría. Desde luego habrá seres entre nosotros que sí han desarrollado lo suficiente su conciencia y pueden ponerse en contacto con su pasado de otras vidas, pero no es lo corriente. Cuando nosotros a través del recuerdo de las cosas pasadas en la actual existencia, lo podemos tomar como ejemplo, y además con el pasado de los demás seres que participaron de este nuestro pasado, de esta existencia, por lo tanto, estos seres, nuestros padres, hermanos, los profesores que tuvimos en el colegio, etcétera, etcétera, etcétera. Estos están relacionados con el nuestro. Entonces descubrirá que es más difícil dirigir eficazmente su atención a las escenas con las que no ha tenido ninguna conexión. Y por supuesto esto sucede, siguiendo con nuestro ejemplo, cuando alguien nos explica algo de su propia existencia, algo que le sucedió ayer, anteayer o hace 10 años, pero con lo que nosotros no hemos tenido ninguna conexión. La persona que nos lo explica tiene su imagen mental muy clara de lo que nos está explicando. Sin embargo, nosotros no la podemos formular, esa imagen, con la misma claridad. Tratamos de imaginarla. Con esto hacemos un ejercicio para que se amplíe nuestra capacidad de imaginación, pero será muy difícil que podamos hoy por hoy reproducir esas imágenes con la misma fidelidad como la tiene aquel que nos está contando aquella situación o experiencia. Y esto lo comento en relación a que eso mismo sucede con los planos más arriba del físico cuando hayamos ido desarrollando nuestra conciencia para poderla tener situada en esos planos superiores al físico. Y sigue diciendo Ani Besant, y cuando se domina eso todavía descubrirá que es difícil contactar por sí mismo con escenas ajenas a las experiencias de su reciente pasado. Por ejemplo, y aquí nos pone un ejemplo que es, bueno, para un futuro, en general, para un futuro de la inmensa mayoría de nosotros que no está ni siquiera cercano, desde mi punto de vista, y no sé nada. Dice, si quiere visitar la luna y por los métodos de costumbre emprende esa dirección, se encontrará bombardeado por una luz de vibraciones inesperadas a las cuales no puede responder, instintiva o automáticamente, y necesitará retirarse a su inherente poder divino. Fijaros lo que tiene que estar
uno de desarrollado internamente hablando para poder retirarse a ese poder divino, para poder responder a cualquier cosa que pueda afectar a sus vehículos. Y esto nos lleva a recordar, y no debemos perderlo nunca de vista en el sentido de cuidado con lo que se quiere tocar. Uno no puede pretender ir a la luna porque los vehículos no los tiene preparados para ir a la luna, ni siquiera para ir a los subestados más superiores de la atmósfera terrestre, porque hay que ponerse oxígeno en cuanto se sube una montaña de algunos miles de metros de altitud. Hay que ponerse oxígeno porque no hay. Por lo tanto, esa es una práctica que no se debe intentar de ninguna de las maneras. Así que, evidentemente, por la misma razón, será un ser mucho más evolucionado en el sentido elevado de la palabra, aquel que pueda recurrir a su propio inherente poder divino porque está en contacto con esos planos superiores. Y añade, si busca ir más lejos todavía a otro sistema planetario de nuestro sistema solar. Esto le puse el circulito porque dice, fijaros, si ya no se puede ir a la luna porque nuestros vehículos no están preparados para ello. Si busca ir más lejos todavía a otro sistema planetario, encontrará una barrera que no puede saltarse. El anillo no se pasa de su propio logos planetario, que es el gobernante de un planeta y a la vez es un representante del logos solar. Hay un círculo, no se pasa. Los círculos se abren cuando el ser está preparado para ello, para enfrentarse a ello, sin peligro para sí mismo, ni de sí mismo para los demás. Y del glosario teosófico añadí, porque ha citado al espíritu planetario, y dice, un espíritu planetario es el gobernante de un planeta, una especie de Dios finito o personal de ese propio planeta. Está supeditado al logos solar. Sin embargo, hay una marcada diferencia entre los gobernantes de una pequeña cadena de mundos como la nuestra, la cadena planetaria, y cuando dice mundos se refiere a todos los planos, ese septenario, cada uno de esos planos, que la propia Tierra los tiene como los tiene todo otro cuerpo celeste, incluido el propio Sol y toda la galaxia y el largo etcétera. Así como nuestra Tierra tiene su jerarquía de espíritus planetarios terrestres, desde el plano más elevado de ese septenario hasta el más bajo, así también la tiene todo otro cuerpo celeste. Sin embargo, el término espíritu planetario generalmente solo se aplica a las 7 jerarquías más elevadas que se corresponden a los arcángeles cristianos. Todas estas jerarquías más elevadas han pasado a través de una fase de evolución, pasaron ya, correspondiente a la humanidad de la Tierra en otros mundos, en ciclos pasados, en otros manvantras, hace largo tiempo. Nuestra Tierra, estando apenas solamente en su 4ª ronda, es demasiado joven para haber producido espíritus planetarios superiores. Todavía es muy joven la vida en la Tierra. Y sigue diciéndonos en el siguiente subcapítulo, hablando de la conciencia una,
Así pues, empezamos a comprender lo que se quiere significar por la afirmación de que la gente en un determinado grado de evolución puede alcanzar esta o aquella otra parte del cosmos, que pueden ponerse en contacto con la conciencia del logos solar, según las limitaciones impuestas por sus vehículos materiales en los menos evolucionados. ¿Ves? Vuelvo a repetirlo porque es interesante que nos quede muy claro esta cuestión. Empezamos a comprender lo que se quiere significar por la afirmación de que la gente en un determinado grado de evolución, y estamos avanzando, pero no estamos todavía, en un determinado grado puede alcanzar esta o aquella otra parte del cosmos solar en nuestro caso. Luego, más allá, esa ya es otra historia más lejana todavía, que pueden ponerse en contacto con la conciencia del logos solar. La conciencia, no el sol que vemos, sino aquello que desde lo interno del propio logos solar da origen a todo su sistema y lo sostiene y lo mantiene. Y esta posibilidad será, según las limitaciones impuestas por sus vehículos, por cada uno de nosotros, nuestros vehículos materiales, en los que estamos menos evolucionados. Estos vehículos, al estar compuestos de materia modificada por la acción del logos planetario de la cadena terrestre a la que pertenecen, porque nuestros cuerpos están hechos de la materia que nos ha cedido el propio planeta, estos vehículos no pueden responder a las vibraciones de materia diferentemente modificada. Para su propia evolución, modificada para su propia evolución por alguno de los otros logos planetarios de otras cadenas. Y el estudiante tiene que ser capaz de utilizar su cuerpo átmico, dejémonos que es la parte más superior de la tríada divina, de eso que somos, Atma, Buddhi, Manas, tiene que ser capaz de utilizar su cuerpo átmico antes de poder contactar con la memoria universal, más allá de los límites de su propia cadena, más allá de los límites de nuestra cadena, la terrestre. De momento, aquí estamos, en esta etapa. Esa es la teoría de la memoria que yo, Besan, expongo ante la consideración de los estudiantes de teosofía. Se aplica igualmente a los pequeños recuerdos y olvidos de la vida diaria, así como a los vastos alcances aludidos en el párrafo anterior. Porque para el logos no hay nada pequeño ni grande. Y cuando estamos practicando el más mínimo acto de memoria, estamos poniéndonos igualmente en contacto con la omnipresencia y la omnisciencia del logos, como cuando estamos recordando un remoto pasado. No hay ningún pasado lejano ni cercano. Está todo en la omnipresencia, conciencia, omnisciencia del logos, en la conciencia una, en la conciencia total. Todo es igualmente presente en todo momento y en todo lugar. La dificultad estriba en nuestros vehículos y no en esa vida omniabarcante e inmutable. De ahí que como esto es un hecho, la dificultad estriba en nuestros vehículos, que se nos diga a todos los estudiantes de teosofía, a toda persona interesada en el conocimiento de sí mismo
y en convertirse en un verdadero ser humano para toda la humanidad, en un verdadero servidor del mundo, que debemos purificar esos vehículos. Gradualmente sí, pero sin pausa, porque aquello de es que somos así, es que ya lo haremos, es que esto es muy difícil, todas esas ya son excusas para niños. Si queremos realmente ser adultos humanamente hablando, debemos ponernos a ello, con tesón, con constancia y una inderrotable determinación, hacerlo. Todo se hace cada vez más inteligible y más alentador a medida que pensamos en esa conciencia para la que no hay antes ni un después, para la que no hay ningún pasado ni ningún futuro. Empezamos a sentir que estas cosas no son más que ilusiones, las limitaciones que nos imponen nuestras propias envolturas esenciales, hasta que nuestros poderes, que están presentes en todos los seres, nuestros poderes que están desarrollándose gradualmente, hayan evolucionado lo bastante y se hayan puesto a nuestro servicio. Podamos hacer ya uso de esos poderes para el servicio del mundo. Vivimos inconscientemente en esta poderosa conciencia, porque vivimos en ello. Estamos constantemente en ello. No hay un solo ser que esté fuera de ello. Vivimos inconscientemente porque todavía no lo sabemos, todavía no somos conscientes de que estamos viviendo dentro de la conciencia del Logos, en la que todo está presente eternamente, y vagamente sentimos que si pudiéramos vivir conscientemente en ese eterno, habría paz. No sé de nada que pudiera proporcionar mejor las verdaderas dimensiones a los acontecimientos de una vida que esta idea de una conciencia en la que todo está presente desde el principio, en la que evidentemente no hay ningún principio y no hay ningún fin. Aprendemos que no hay nada terrible, ni nada que sea algo más que relativamente doloroso. Y en esa lección está el principio de una verdadera paz que en el momento debido estallará en gozo, el gozo del vivir, el gozo de la vida eterna, el gozo de la conciencia total, el gozo de la vida una. El que ha encendido su lámpara es una luz para los demás seres. Y además, aquí, en este ser, también lleva un báculo que está iluminado en todos sus puntos. Es interesante la imagen. Aquí hay una, piedra a piedra. Aquí vemos la imagen de nuestro sistema. Es una imagen reproducida, es un dibujo en sí, porque las fotografías que hay, desde luego, son siempre dibujos. Ninguna cámara ha podido salir del propio sistema solar para tomar fotografías de él, salvo las que pueda haber enviado estos cohetes, estos vehículos que mandaron a hacer exploraciones, a pasar hacia Marte y luego más allá Júpiter, dependiendo del ciclo donde estuvieran, pasar cerca de los anillos de Saturno y tal. Pero son fotografías que no pueden tomar toda la amplitud, sino pequeñas porciones. Pero es interesante que tengamos una visión de la totalidad del sistema en el que vivimos, más allá del cinturón de Kuiper,
aún se encuentra algo que algunos investigadores encontraron y pusieron como nombre el de uno de ellos, y es el cinturón, no es cinturón, el globo de Oort, que rodea a grandes distancias todo el sistema solar, completamente lo incluye. La nube de Oort. Oort es uno de los descubridores. Bueno, como habéis podido ver, de vez en cuando sigue haciendo lo mismo. Podéis abrir vuestros micros si queréis hacer algún comentario o levantar la mano. La voz la tengo muy bajita, pero no sé si me oís bien. Te oímos bien. Menos mal, porque yo me doy cuenta de que la tengo muy bajita. Menos mal que los aparatitos estos tienen bastante potencia. Bueno, como terminaba el capítulo y ya pasamos a otro archivo el siguiente jueves, pues no pude añadir nada más. Lo que sí tengo es si me permitís, bueno, no sé si lo podría hacer desde aquí. Ajá, vale, lo podría hacer desde aquí. Y quiero participaros, a ver si lo sé hacer. Memoria y mente, lo he colgado en el chat, un documento, no es muy largo, bueno, 3 páginas y algo, sobre la memoria y la mente. El pasado jueves, una de nuestras compañeras estuvo preguntando sobre la memoria. Perdona, Clarisa, en el Sí. chat no está. Sí, yo lo veo, Yo no. lo acabo de poner y lo veo. No, Clarisa, no se ve. ¿Le has dado a enviar? Ahora. Ahora, no, pues se ve que no lo había tocado bien el tema. Ahora sí, ¿verdad? Vale, sí. Vale, bueno, pues estuve buscando este material en todos los tomos de la doctrina secreta, los 4 de Isis sin velo, los glosarios, el glosario teosófico y el glosario de las cartas Mahatma. Los glosarios están al principio y el resto va detrás. En los 4 tomos de Isis sin velo hay algo en el primero y en el resto no hay nada. Si sale la palabra memoria, pero para otras cosas, no para el hecho de qué es la memoria, ¿no? Pero bueno, lo que pude recoger puede ayudar. ¿Queréis hacer algún comentario? Agradecerle, Clarisa, la hermosa explicación Hola, y Emilce. cómo todo se puede superar, aunque sea al principio hubo un pequeño disturbio, pero todo sale adelante. Es la esperanza de la vida. Gracias, Clarisa. A ti, Emilce. Sí, sí es cierto. Todo se va superando porque la vida divina empuja, queramos o no queramos. No se puede apalancar en una postura y decir, pues yo no quiero saber nada, yo de aquí me bajo, que pare en la tierra que yo me quiero bajar de ella.
como a veces hemos escuchado comentarios de muchas clases, este es uno de ellos. Pero lo cierto es que ocurre que la vida viene y empuja y nos hace salir de nuestra postura, queramos o no queramos. Algo ocurre que nos hace salir de la postura que habíamos tomado. Y lo que ocurre entonces es bueno, aunque nosotros de momento a veces nos resistamos a reconocerlo. Y sobre todo nos resistamos porque hay una tendencia muy grande a que lo malo que nos ocurre siempre es culpa de otros, de otras personas, de los gobiernos, de que mal lo hacen y tal y tal y tal. Pero no, porque los gobiernos no han venido de otro planeta. Los gobiernos han venido como consecuencia del estado de la generalidad de las gentes que habitamos este planeta. Y hasta que no cambiemos, una inmensa mayoría, no podrá haber otra clase de gobiernos, porque salen de la misma masa de todos los ciudadanos del mundo. Este es nuestro estado de conciencia general. ¿Cómo va a ser mejor el estado de conciencia de los gobernantes? Incluso, yo no sé si vosotros lo habéis oído, pero es muy posible que sí, porque no creo que solamente yo haya oído comentarios, a veces en el autobús, a veces por la calle, a veces en un establecimiento, de estar hablando unas personas sobre el estado del mundo, sobre el país o sobre lo que sea y decir, es que son unos sinvergüenzas, roban a todo el mundo, que tal y cual y ta. Y contestar a alguien, si yo estuviera en su sitio haría lo mismo. Bueno, el que ha dicho eso en voz alta lo ha verbalizado, pero no es un pensamiento único. Es un estado de la conciencia, poco desarrollada en la generalidad de las gentes que estamos hoy encarnadas en este planeta. Por lo tanto, no nos puede extrañar. Y conociendo, por lo menos hasta cierto punto, cómo son las leyes universales que lo sostienen todo, entonces lo que hemos de pensar es que la ley no se equivoca, esto es un hecho, las leyes no se equivocan, son universales. Si esto que me está ocurriendo me llega a mí, señal que es mío, porque al vecino le llega lo suyo. No hay error. Por lo tanto, uno tiene que pensar, bueno, pues a ver, ¿qué puedo hacer para mejorar esto o ayudarme? ¿Puedo hacer algo? Pues vayamos y hagámoslo. ¿No puedo hacer nada? Pues no puedo hacer nada. Dejemos que eso transcurra hasta que se agote, porque todo tiene principio y todo tiene fin. Por lo tanto, eso también tendrá un fin, cuando sea. Si por el contrario uno pone resistencia, lo que hace es empeorar la situación, porque su mente y emociones están ancladas en ¿y a mí ahora por qué? Y yo no me merezco nada de esto, y monta un estado mentoemocional que lo que va a hacer es empeorar la situación por la que está atravesando. Eso es importante. Yo sé que todos vosotros conocéis estas cosas, por supuesto, pero a veces no las conocemos todavía. Yo misma me incluyo. Primera persona plural, no las conocemos todavía con tanta profundidad como para que podamos obrar verdaderamente de forma consciente ante los acontecimientos que se presentan en nuestras vidas. Y por lo tanto, pues hemos de hacer recordatorios, hemos de hacer estos cursos, se han de hacer algunas conferencias que sirven como de entrada para ver si sentimos esa necesidad de, oye, yo voy a profundizar acerca de todo esto, quiero estudiarlo, ¿verdad? Y entonces en ese sentido, pues es importante que hagamos memoria precisamente para tener presente que tenemos una tarea que realizar en nuestras vidas, de manera cotidiana. Cada día ella presenta lo suyo.
No hace falta ir a buscar cosas o novedades. Cada día ella presenta lo suyo. ¿De acuerdo? De acuerdo. De acuerdo. Voy a poner la galería De acuerdo. y así os veo a todos. De Porque, acuerdo. bueno, vosotros ahora parece que eso se ha arreglado solo, qué sé yo lo que le pasa. Cuídate mucho, Clarisa. Sí, tendré que cuidar la vocecilla. Ahora no lo puedo llamar la voz, tendré que cuidar la vocecilla. Al parecer, lo que falla es tu cámara. No sé si la tengas independiente o incorporada a la computadora. Luis hoy ha pasado en mi cuadrito y el martes pasó en otro cuadrito de otras gentes Sí. y cambió de sitio. Sí, así Cambió nos de ha sitio, pasado. o sea que no, porque entonces hubiese sido la cámara del otro y la del otro y tal, ¿sabes? Es internet. Pasando. Sí, ha de ser Creo que un tiene que problema ser de, Internet. va a ser un de- problema de Zoom. Va a de ser un Zoom. problema de Zoom. Nos ha tocado en varios eventos que suceda esto. Sí, Yo creo que hay ¿ves? que mandar un comunicado a Zoom que está sucediendo esto. Pues sabéis que seguro que llevan ya un chorro de comunicados, porque no creo que sea solamente, si a vosotros en el continente americano también os ha ocurrido, seguro que ha habido muchas comunicaciones vía Zoom para ellos, ¿no? Para la empresa, Está para Sí, claro. sobrecargado. avisarles. Está sobrecargado, Clarisa. En Bueno, todas partes. seguramente ya estarán trabajando en ello. Ujú. Seguro que estarán trabajando en ello porque no interesa. Ya. Ellos es una empresa que trabaja para ganar dinero y por lo tanto no le interesa perder clientes, como todo, ¿eh? Claro. Ujú, Ujú. así es. Bueno, Ujú. si no hay más preguntas acerca del tema de hoy, entonces lo que haré será cerrar la grabación, no sin antes recordar que mañana tenemos a Daniel y recordar que mañana no toca meditación, aunque en el principio en la agenda tocaba meditación, pero él, por sus circunstancias y agenda, le ha venido bien cambiarlo. Y es lo que tenéis puesto en el programa. En el programa que yo os envié está puesto. Está bien puesto lo que mañana dará acerca de la Kasha y la deconstrucción del Bank. Creo recordar que se titula algo así, Sí. porque ahora no lo estoy viendo. ¿Vale? Entonces quedamos en que